Mi cordial saludo. ¿Cómo están, estimados maestros y maestras de la Universidad Nacional Agraria La Molina? Tengo la grata satisfacción de compartir esta clase asíncrona con ustedes, titulada Evaluación de actitudes, técnicas e instrumentos aplicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vía modalidad virtual. Nuestros propósitos es Buenas noches, reciban mi cordial saludo. En esta oportunidad tengo el agrado de compartir la siguiente sesión titulada Evaluación de actitudes, técnicas e instrumentos aplicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los propósitos que perseguimos a través de esta sesión es que se apliquen las técnicas e instrumentos relacionados a la evaluación de actitudes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de los contenidos que estaremos desarrollando entre bloques, saberes previos, las actitudes e instrumentos de evaluación de actitudes. Vamos con los saberes previos. El primer saber previo que el tema de la evaluación de actitudes que nos enfrenta es la naturaleza del ser humano. Y una manera de calificarlo, ¿ya?, o caracterizarlo es de asumirlo al ser humano como un ser sentipensante, es decir,
que esta doble tarea, esta doble acción que nosotros hacemos, las hacemos sin que estén dicotómicamente separadas, sino al contrario, estén enhebradas, es decir, articuladas una a otra. De tal manera que el ser humano, como un ser sentipensante, siempre está en el camino, en la acción de pensar sintiendo y sentir pensando. Es decir, mientras que de un lado sabemos que el conocimiento proviene de una producción social, esta no se hace por mero ejercicio cognitivo, sino que siempre está involucrando a la dimensión afectiva. En ese sentido, el conocimiento termina siendo una construcción social que entrecruza lo conceptual, lo operacional y lo afectivo. De allí que la educación y el aprendizaje deben asumirse como diversos y no solamente reducidos a un propósito único. Un segundo saber previo que es bueno que recordemos es que en base a esa caracterización sobre la naturaleza humana, la UNESCO adopta la concepción trivalente de la educación y el aprendizaje, o también llamado educación integral, teniendo en cuenta tres dominios: el dominio cognitivo, el dominio conductual y el dominio socioemocional. El dominio cognitivo implica procesos y estrategias relacionados con la cognición y la racionalidad que permiten el manejo del saber académico convencional. Por su parte, el dominio conductual implica procesos relativos al comportamiento y que permitirán el manejo de relaciones interpersonales, el desarrollo de aptitudes y de habilidades. Finalmente, el dominio socioemocional. Allí es donde se hallan las actitudes y las disposiciones hacia sí mismos, hacia sus pares, su comunidad y el ambiente. Es así que, desde esa perspectiva, se hablan de tres tipos de saberes: el saber ser, el saber conocer y el saber hacer. Algunos identifican cuatro con el saber convivir, pero el saber ser involucraría también la convivencia. Vamos a identificar los rasgos de cada uno de ellos. A partir de este ejemplo, que se puede aplicar en cualquier experiencia educativa. Tomado de Tobón, nos plantea cómo se integran los tres saberes en la actuación integral de cualquier estudiante nuestro frente a un problema. Específicamente, acá estamos teniendo este ejemplo alrededor de un profesional tecnólogo en gestión ambiental. Se parte de un problema para luego ver cuáles son las disposiciones, las acciones y cómo en ellas se logra identificar los tres tipos de saberes de la formación integral. El problema planteado nos señala que en el departamento de Antioquia, el río Pantanillo surte de agua a la represa La Fe, de donde se abastece la ciudad de Medellín. Un riachuelo afluente del río ha comenzado a presentar contaminación debido a desechos orgánicos y basuras arrojadas por personas de la localidad. ¿Cómo resolver este problema con el fin de evitar lo más pronto posible que se siga contaminando el río y se ponga en peligro la calidad de vida de toda una ciudad? A través de este problema se pretende habilitar, se pretende desarrollar la competencia, promueve la autogestión comunitaria para la prevención y resolución de problemas ambientales, teniendo como referencia el diagnóstico participativo. El tipo de competencia es laboral, por lo tanto específica. ¿Cómo vemos que está presente el saber ser? Por ejemplo, en el interés en trabajar con la comunidad, en el sentido de reto en promover que la comunidad se autoorganice, en la sensibilización por el elevado índice de contaminación de los bosques, quebradas y ríos,
y en la solidaridad con las personas que se ven afectadas por la contaminación. El interés de trabajar con la comunidad, el sentido de reto para que la comunidad se autoorganice, la sensibilización frente a la contaminación y la solidaridad, como ustedes verán, forman parte de valores, actitudes que van a dinamizar los otros dos campos de saberes, porque no tiene sentido plantearse conocer, investigar, implementar acciones que no estén debidamente motivadas con no solamente aspectos técnicos de una profesión, sino con la verdadera preocupación de la persona tras ese profesional, como es el hecho de la contaminación, como el hecho de solidarizarse, con el hecho de plantearse retos. Es decir, eso nos demostraría, el saber ser nos está demostrando que es un gran motor que, que va a soportar eh, tanto las acciones del saber conocer o del conocimiento y del saber hacer, que son desempeños técnicos. Dicho de otra manera, esta forma de abordar la integralidad de estos tres saberes nos plantea la, el camino correcto de que no podemos desdoblar y no podemos dividir al profesional de la persona. Los verdaderos motores de impulso del profesional están en la formación ética, actitudinal, axiológica de la persona y no solamente un conjunto de respuestas técnicas a las que probablemente la gran mayoría identifica como respuestas profesionales al margen de la dimensión del saber ser. ¿Cómo se manifiesta el saber conocer frente a esta problemática y frente a esta competencia de desempeño que tienen que tener los alumnos, en este caso tecnólogos en gestión ambiental? El saber conocer se caracteriza por conocimiento del proceso de contaminación por informes técnicos y visitas al lugar, conocimiento del grado de organización de la comunidad, manejo del concepto de autogestión comunitaria, comprensión de la contaminación ambiental. Por su parte, el saber hacer plantea los siguientes indicadores. Manejo de técnicas de sensibilización de la comunidad frente a problemas ambientales, implementación de brigadas para capacitar a la comunidad en el manejo de las aguas sucias y de las basuras, aplicación de procedimientos para el manejo de las aguas sucias y de las basuras. Nos señala todo en su explicación que el profesional en gestión ambiental requiere de un conjunto de competencias para ser idóneo en su campo. El problema descrito demanda que ponga en acción una de tales competencias, la autogestión comunitaria, integrando en ella el saber ser, el saber conocer y el saber hacer. Por generalización, diremos que esto consiste no solamente frente a esta carrera profesional, frente a este curso, frente a esta competencia, no. En realidad esa es la dinámica que implican todas las competencias. Si es que trabajamos dentro de un currículo por competencias, entendidas estas como desempeños idóneos, ¿no es cierto? E integrales. En ese sentido, está demostrado cómo los tres saberes integran en un mismo proceso, cómo los tres se integran y cómo los tres trabajan para lograr la formación integral basada en competencias. En ese sentido, esclarecemos cada una de las partes que estamos mencionando, cada una de las dimensiones. Así el saber ser consiste en la articulación de diversos contenidos afectivos motivacionales. Se caracteriza por la construcción de la identidad personal y la conciencia.
y control del proceso emocional actitudinal en la realización de una actividad o resolución de un problema. Por su parte, el saber conocer consiste en aplicar herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa según las expectativas individuales, las propias capacidades y los requerimientos de una situación en particular. El saber conocer se caracteriza por la toma de conciencia respecto al proceso de conocimiento, según las demandas de una tarea, y por la puesta en acción de estrategias para procesar la información mediante la planeación, monitoreo y evaluación. Se divide en tres componentes centrales: los procesos cognitivos, los instrumentos cognitivos y las estrategias cognitivas y metacognitivas. Por su parte, el saber hacer consiste en desempeñarse en la realización de una actividad o en la realización de un problema, comprendiendo el contexto y teniendo como base la planeación. El saber hacer se caracteriza por la continua planeación, monitoreo y evaluación de lo que se hace. Se divide en procesos de desempeño, instrumentos de desempeño y estrategias de desempeño. Y visto de una manera esquemática, los instrumentos que permiten concretar estos tres saberes para luego desarrollar las competencias son los que aparecen acá. En el saber conocer se concreta a través de el manejo y aplicación de nociones, conceptos, proposiciones, categorías, mientras que el saber ser se concreta a través de los instrumentos llamados valores, actitudes y normas, mientras que el saber hacer, los instrumentos que permiten concretarlas son procedimientos y técnicas. Segundo punto, las actitudes. En primer lugar, diremos que las actitudes o la actitud es una predisposición de ánimo relativamente estable frente a sucesos, situaciones, conductas, sujetos o cosas. Se estructuran en tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual, aun cuando éstas se presenten en intensidades distintas. ¿Qué características tienen las actitudes? Es subjetiva con respecto al objeto, es decir, las actitudes no se pueden conocer directamente, sino por la manera en que el individuo se expresa, actúa, se comporta e interactúa con los demás. Dos, es factible de ser evaluada. El resultado puede ser favorable, desfavorable o inclusive ambivalente. Por ejemplo, en un mismo caso se puede hallar dos respuestas: prefiero trabajar solo que con otros compañeros. Y la respuesta B, me agrada intercambiar puntos de vista con mi compañero. Así, mientras que la primera respuesta indica una actitud desfavorable hacia el trabajo colaborativo, la segunda sería un indicador que apunta a una actitud favorable hacia el mismo objeto. Otra característica de las actitudes es que es una variable latente, es decir, tiene que ser inferida de ciertas respuestas mensurables y que refleja, en última instancia, una evaluación global positiva o negativa del objeto en cuestión. Finalmente, otra característica de las actitudes es que se forman con base en los conocimientos y creencias adquiridas mediante la interacción con los demás y en experiencias vividas directamente, procesos en los que está implicado el objeto de la actitud. Estos son los tres componentes de las actitudes: componente cognitivo, que está constituido por conocimientos y creencias; componente afectivo, constituido por sentimientos y preferencias; y componente conductual, constituido por intenciones o acciones manifiestas. El componente cognitivo es el conocimiento o creencia que la persona tiene sobre un objeto social. Para que genere una actitud en relación con un objeto determinado, es necesario que exista alguna representación cognoscitiva de dicho objeto. Formada esta representación, despierta una carga afectiva o una emoción hacia el mismo objeto, que es el componente afectivo.
Es esta emoción la que finalmente define la actitud, favorable o desfavorable. De allí que se señale como el rasgo más característico y distintivo de las actitudes. El componente conductual se refiere a las tendencias, disposiciones e intenciones hacia el objeto, así como acciones dirigidas al mismo. Como tercer punto tendremos el tema sobre evaluación de actitudes. Recordemos que dentro del enfoque por competencia, la evaluación no se resume en un acto de calificación o de medición de un desempeño, sino que sobre todo la evaluación es concebida como un proceso de dos aristas. Por un lado, recolecta evidencias y por otro lado, ¿no es cierto?, recoge información sobre desempeños, pero frente a un conjunto de referentes estandarizados. De esa manera, la persona se forma un juicio y lo puede aprobar y, digamos, dar pase libre y, por lo tanto, certificar una competencia. Caso contrario, devolverlo para que se establezcan mejoras y nuevamente se inserta en este proceso que va a evaluar los desempeños. Este es el marco digamos, de la evaluación por competencias, pues esa misma, ese mismo modelo, ¿ya?, y esos mismos fines que persigue dicha investigación son las que vamos a perseguir en la evaluación de la dimensión actitudinal. ¿Por qué evaluar la dimensión actitudinal según Bolívar? Primero, porque tanto los valores como las actitudes se constituyen en guías de la acción formadora y se convierten en criterios de autorrevisión de dicho accionar. Es decir, nosotros guiamos a los estudiantes no para la mera acción técnica, o para el cumplimiento de alguna labor específica a fin de obtener una recompensa llamada, sino que, por ejemplo, todos educamos a los profesionales para que sean hombres de bien, ciudadanos de bien y los mejores profesionales posibles. Entonces, en ese sentido, estamos asentando la dirección central de nuestro trabajo en valores y actitudes. Por, en segunda instancia, también se debe evaluar la dimensión actitudinal porque permite evaluar en qué medida se están incorporando los valores y las actitudes que se han tratado de. Por ejemplo, toda institución tiene un modelo ético universitaria, tiene un modelo educativo y también su estatuto, y ahí aparecen los valores y aparecen las actitudes que demandan esos valores, pero ¿hasta dónde sabemos que eso realmente se está materializando, ejecutando? Bueno, las actitudes tienen esa gran ventaja de permitirnos observar si aquellas normas, valores y actitudes han sido incorporadas por los miembros de la institución. Finalmente, también se evalúa la dimensión actitudinal porque permite realizar seguimiento de la manifestación procesal en el desarrollo de actitudes y valores. Bueno, dicho esto, porque hay que evaluar la dimensión actitudinal, entonces hay que tener en cuenta algunos elementos antes de proceder a evaluar la dimensión actitudinal. En primer lugar, las actitudes o la dimensión actitudinal se las debe integrar. La evaluación de las actitudes, ¿ya?, o de la dimensión actitudinal debe formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y no debe sacarse al margen, es decir, algo distinto. Primera regla de oro. Y eso es lo que vamos a trabajar a continuación. Dos, la evaluación no puede realizarse con base en la observación de situaciones puntuales, debe ser un proceso sistemático, no se trata de de un solo acto de observar, apuntar o calificar, porque en realidad la manifestación de las actitudes tiene que ver con
elementos sistémicos y además sistemáticos, es decir, forma parte de un conjunto digamos, de sistemas y subsistemas, ¿no es cierto? Y de otro lado, es, es sobre lo que se va presentando como actitudes o respuestas de manera, pues, sistemática. Finalmente, la recopilación de información debe efectuarse, perdón, una evaluación sistemática intenta promover procesos de enjuiciamiento o de apreciación abiertos al diálogo entre docentes y estudiantes. Estaba olvidando este principio que se tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar las actitudes. La evaluación no se hace para colocar una nota, la evaluación se hace para, en pocas palabras, para establecer una fase de retroalimentación, consejos hacia los estudiantes. No persigue un carácter punitivo, castigador. Finalmente, otro elemento a considerar es que la recopilación de información debe efectuarse mediante diferentes técnicas, acudiendo a diversas fuentes y respetando momentos determinados a fin de ser procesada y reflexionada para posibilitar un juicio acertado sobre el grupo de angulación. ¿Correcto? Son diversas técnicas, diversos instrumentos, hay que acudir a diversas fuentes, procesar esa información para que se logre tener un juicio acertado. Y a partir de ahí toda una estrategia de acción. ¿Cómo se deben evaluar las actitudes? En primer lugar, creo que todos nosotros manejamos la planificación silábica y dentro de la planificación silábica está la planificación por unidades. Este va a ser nuestro punto de partida. Hemos dicho que la primera recomendación o principio para considerar la evaluación actitudinal es que la debemos integrar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, en esta matriz de bisílabo debe aparecer seguramente la competencia, en algunos aparece en una columna, en algunos aparece acá arriba. Independientemente de ello, hay que identificar cuál es la actitud que se ha priorizado para que se eduque, se forme, se ensaye y también se le evalúe. Y entonces, según la competencia, lo he resaltado acá en rojo, dice, respetando los derechos, el contexto sociocultural y ecológico. Ahí están las actitudes que se quieren formar. ¿Correcto? Muy bien. Partimos de acá. Ese es nuestro eje. Ahora sí, a partir de ello, vamos a elaborar los instrumentos. Bueno, en realidad vamos a apreciar qué tipo de instrumentos de evaluación de actitudes existen. Y antes de entrar con los instrumentos, es bueno apreciar cómo es que se expresan, a través de qué verbos se expresan ya las actitudes o comportamientos. Y, por ejemplo, tenemos acá varios, ¿no? Como, por ejemplo, comportarse de acuerdo con, respetar, tolerar, apreciar, valorar positivo o negativamente, aceptar, practicar, ser consciente de, reaccionar a, conformarse con, actuar, conocer. Todos estos verbos suelen expresar comportamientos o tendencias en relación a actitudes y valores, como también reconocer, cooperar con, solidarizarse con, darse cuenta de, mostrar apertura a, estar sensibilizado a, sentir, percatarse de, prestar atención a, interesarse por, obedecer, permitir. ¿Qué más? Tenemos otro bloque de verbos que nos ayuda a identificar rápidamente cómo están planteadas las actitudes o, caso contrario, planificar la evaluación de las actitudes. Acordar con, acceder a conformar, acceder a, conformarse con, reaccionar a, preocuparse por, buscar soluciones a, deleitarse con, disfrutar de recrearse en, preferir, inclinarse por, etc. Jules Ramos clasifica los instrumentos para evaluar las actitudes de la siguiente manera: métodos observacionales, métodos no observacionales y métodos de análisis de discurso.
Nosotros vamos a desarrollar algunos de ellos. Por ejemplo, se menciona dentro de los métodos observacionales narrativos, registros anecdóticos, observación incidental y crítica, escalas de observación, listas de control, cuestionarios para la autoobservación, autoevaluación y coevaluación, diarios de clase, grabaciones, etc. Por su parte, dentro de los métodos no observacionales tenemos preguntas abiertas o cerradas, preguntas escritas u orales, pruebas de elección múltiple, pruebas de asociación, escala de actitudes Likert de diferencial semántico, análisis de producciones y expresiones literarias, plásticas y juegos. Finalmente, tenemos métodos de análisis de discurso, entre ellos entrevistas estructuradas, semidirectas, debates en pequeños grupos o en gran grupo, asambleas de clase, intercambios orales e incidentales, observación de situaciones reales, sociogramas, técnica de clarificación de valores, razonamiento moral, dilemas morales, resolución. Bueno, revisados los métodos, vamos a dedicarnos a alguno de ellos, ya, y que serán útil para el desempeño de un docente y de sus estudiantes también, ¿no cierto?, de nivel universitario. Vamos a empezar con, vamos a apelar a tres tipos de métodos, ¿correcto?, que aparecen acá, ¿correcto? Y en base a ello vamos a desarrollar un par de casos. En primer lugar, la observación presenta varias ventajas. El método observacional presenta varias ventajas. Por ejemplo, es una técnica naturalista, es decir, no requiere de contextos especiales, no está limitada temporalmente y se centra en conductas tanto verbales como no verbales. Entre sus desventajas, los datos son difíciles de cuantificar y están limitados al caso o grupo observado sin ser, en principio, generalizado. La idea es que no se realice una observación pasiva, por ello debe crearse situaciones como debates, asambleas, trabajos cooperativos en grupos, juego de roles, etc. El proceso de observación puede involucrar a la persona que observa mediante la autoobservación. Para ello se puede usar diferentes instrumentos. Finalmente, para interpretar y evaluar adecuadamente los datos observados, conviene utilizar procedimientos sencillos que posibiliten acumular de modo sistematizado un número suficiente de información. Pasemos ahora sí a poner tres casos, tres ejemplos de métodos observacionales. Para algunos también son métodos observacionales narrativos. El primero de ellos es el registro anecdótico. Consiste en el registro en cuadernos o fichas de incidentes o hechos sucedidos que se consideran críticos porque manifiestan una actitud o comportamiento significativo o nuevo. Se consigna en breves descripciones que se considera interesante tener en cuenta en el momento en que sucede. Ejemplo, registrar incidentes a lo largo del semestre en el curso de metodología de investigación sobre actitudes mantenidas por cada estudiante. Se puede hacer con fichas separadas, yo he hecho tipo un registro, pero se puede hacer con fichas separadas, se puede hacer en un cuaderno. Ya va el nombre de los estudiantes, la fecha, el día que se observó, el contexto, un poco describir en qué contexto sucedió y finalmente descripción del incidente, el hecho en efectivo. ¿Y cuál es la interpretación o valoración que le da el docente? ¿Ya? En cuanto a hay otro bloque, ¿ya?, de instrumentos que son las escalas de observación, listas de control y pautas de observación. ¿Qué entendemos por cada una de ellas? En realidad todas en su conjunto son cuestionarios y escalas con indicadores que interesa observar los estudiantes. Tenemos las listas de control o de cotejo que permite observar la presencia de un rasgo de conducta, las escalas de observación, a través de estas se estiman los grados en que se presenta un rasgo de la conducta y también se recogen matices de los aspectos observados, y pautas de observación, a través de estas se presenta un conjunto. Vamos a desarrollar cada una de estas técnicas. Lista de cotejos corresponde a un listado de palabras, frases u oraciones que señalan con especificidad ciertas acciones o conductas, especificándose el orden o secuencia en el que se realiza la serie de acciones
o procedimientos, en caso que ello resulte fundamental para el juicio valorativo. Frente a cada frase, palabra u oración se incluyen dos columnas, sí, no, logrado, no logrado, etc., en los cuales el observador anotará si lo que allí se plantea está o no presente en lo que realice el estudiante observador. Por otra parte, tenemos la escala de apreciación. Este instrumento presenta una escala politómica, es decir, que permite realizar un juicio de graduación y no en escala dicotómica. De esta manera, permite detectar el grado en que un sujeto presenta el rasgo evaluado, desde la ausencia o escasa presencia hasta la posibilidad de tener el máximo de este o una determinada actitud o conducta, mediante una escala gráfica, categórica o numérica. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para construir ambos instrumentos? Primero, hay que determinar el rasgo a evaluar. Segundo, definir el rasgo. Tercero, elaborar indicadores observables a partir de la definición elaborada. Cuarto, especificar el orden o secuencia de los indicadores, si corresponde. Quinto, validar la relación lógica entre la definición del rasgo y los indicadores elaborados a través de juicio de expertos. Finalmente, seleccionar el tipo de escala para evaluar cada indicador. Para la lista de cotejo debe ser dicotómica, si no, logrado, no logrado, etc. Y para la escala de apreciación debe ser politómica, ya sea numérica, categórica o gráfica. Finalmente, se procederá a diagramar el instrumento. Acá tenemos los ejemplos, tanto de la lista de cotejos como de la escala de apreciación. Como ustedes verán ahí, entonces, primer paso, rasgo evaluar, participación responsable del estudiante en trabajo de equipo, definición del rasgo, se entiende como la participación activa del estudiante en la toma de decisiones del grupo, aporta opiniones propias, respeta el turno que, para intervenir de cada integrante, escucha atentamente y respeta la opinión de su compañero. Acá está la lista de cotejo, como decíamos, un enunciado y el sí, no. Y acá está la escala de apreciación, que están los ítems o enunciados, ¿ya? Indicadores, y acá a la mano derecha está, digamos, cada qué frecuencia, permanentemente, frecuentemente, ocasionalmente, rara vez y nunca. Esa es una escala de apreciación. La lista de cotejos se ha hecho sobre participación, participa activamente en la toma de decisiones de grupo, respeta el orden de intervención, respeta la opinión de los demás, expone sus propias ideas, escucha atentamente. Por su parte, los indicadores de la escala de apreciación que estamos mostrando como ejemplo, dice participa activamente en la toma de decisión del grupo. Pero a diferencia del anterior, no es un sí o un no, sino que hay una escala. Respeta el orden de la intervención, respeta las opiniones de los demás, expone sus propias ideas, escucha atentamente a los demás. Y esto es un instrumento que se llama pautas de observación, en donde al lado izquierdo aparece, por ejemplo, en este caso, ya vamos a observar, digamos, la persona, digamos, a la autoestima, a la identidad, el sentido de identidad de una persona, correcto, tanto en su dimensión intrapersonal como en su dimensión extrapersonal, es decir, en su relación con los demás. Las pautas de observación tienen como rasgo central colocar palabras precisas, en este caso, palabras precisas. Es decir, son tipo de acciones o actitudes que muestra una persona. Y al lado derecho se plantea pues, una escala de nada, poco, medianamente suficiente, suficiente, mucho, por ejemplo, ¿no? Y el docente es el que va colocando lo que va observando. Por eso se llama pauta de observación. Ahora pasamos a los métodos no observacionales, ¿ya? Generalmente estos son asumidos a través de casos o problemas, sirven para ello, ¿ya? En la que se busca una solución, pero en realidad eso se mueve por, digamos, la intención de la opinión, la intención
digamos, de quién uno se pone de acuerdo o en desacuerdo, las adhesiones que uno tiene frente a, digamos, frente a un sujeto, frente a una acción, frente a un hecho. Son elementos que tocan no lo que se puede observar, sino lo que va a significar para las personas que terminan orientándose y acercándose, sea personas, sea mascotas, o sea contra ciertos hechos o a favor de otros hechos. Entonces, en los métodos no observacionales tenemos dos que se van a desarrollar, uno que se llama la escala de actitudes de Likert, muy conocido, y la escala diferencial semántica. ¿Qué características deben tener las escalas de actitud? Primero, analizan los pensamientos y sentimientos de la persona hacia hechos específicos, mide una actitud personal, disposición positiva, negativa o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. Corresponde a instrumentos de carácter cuantitativo que se emplean en objeto de lograr cierta igualdad en la recopilación e interpretación de datos. Son consideradas instrumentos unitarios de medición donde cada reactivo que integra la escala examina una área del objeto actitudinal. Se trata de una prueba semi-objetiva, se adapta a lo que el investigador quiere evaluar, a diferencia de otros instrumentos como los tests, por lo que no hay conceptos ni escalas tipificadas. Este es un ejemplo de escala de actitud de Likert. Hemos indagado una escala de autoconcepto, como verán ustedes. La escala tipo Likert consiste en una serie de ítems o juicios ante los cuales se solicita la reacción del individuo, ¿ya? Es decir, el individuo es el que va a reaccionar frente a estos ítems, ¿correcto? O estímulos. Como por ejemplo, establezco logros o metas para alcanzar, mis objetivos están encaminados a mejorar mi desempeño, me siento motivado para alcanzar mis metas, presento mis tareas oportunamente, solicito la palabra para expresar mis dudas, reflexiono sobre mis estrategias de estudio, reacciono positivamente ante los obstáculos. En este caso, ¿no es cierto? La respuesta que se den va por una opción de gradualidad, ¿no es cierto? En términos de, digamos, de una gradualidad que permita observar los matices a través de los cuales puede expresarse la actitud que mantienen los estudiantes y que a veces en el apuro, en la manera general de abordarlo, descuidamos los elementos que marcan esas diferencias. Tenemos la escala de autoconcepto y acá está. Hacia la derecha está la escala. Totalmente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Qué se tiene que tener en cuenta y qué se tiene que evitar cuando uno quiere elaborar escalas de Likert? ¿Qué hay que tener en cuenta? Uno, las afirmaciones deben considerar como contenido la afectividad y experiencia sobre el objeto actitudinal. Es decir, de haber ítems que apunten a la experiencia y a la vivencia o la experiencia afectiva que tiene el sujeto a, ¿no es cierto?, aplicársele la escala de Likert. Dos, verificar que el total de afirmaciones considera todo el área actitudinal. Si una actitud tiene 3 dimensiones, pues tiene que haber preguntas para las 3 dimensiones, o perdón, ítems para las 3 dimensiones. Formular las afirmaciones en lenguaje simple, claro y directo. Solamente en casos excepcionales se deben exceder las 20 palabras. Cada afirmación debe contener solo una frase lógica. Utilizar palabras que los estudiantes puedan entender. En caso de incluir un término técnico, incluya un preámbulo donde se explique el término especializado. En general, mientras más elevado sea el número de reactivos en escala, mayor será su confiabilidad. Realizar finalmente pruebas de confiabilidad. ¿Y qué hay que evitar? Que las preguntas, los ítems sean demasiado complejas y el examinado no pueda asimilarlas, que sean irrelevantes con respecto a la actitud que se quiere medir, que no sea ambigua, ¿ya? Es decir, debe evitarse un pilotaje de las afirmaciones con algunos
estudiantes, ¿ya? Evitar las afirmaciones con las que prácticamente nadie concuerda, asimismo aquellas que presentan doble contenido o sentido. Evitar afirmaciones con dos negativos, es falso que sea falso que. Aplazar los términos emotivos. Deberá omitir afirmaciones que incluyan palabras como todo, siempre, nadie. Evitar afirmaciones que invadan la privacidad. ¿Cómo se procede a colocar o asignar puntajes en escala de Likert? Primero, una vez formuladas las afirmaciones, debe combinarlas positiva y negativamente con una proporción aproximada 50% menos 50%. El docente solicitará a los estudiantes marquen para cada afirmación su respuesta según la escala que aparece a continuación. La que ustedes ven ahí, totalmente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 3. Asignación de puntaje. De acuerdo a la siguiente tabla, se utilizarán los valores de esta escala para asignar el puntaje de cada reactivo. Si tiene una calificación de 5, significa que sí concuerda de manera fuerte con una afirmación favorable al objeto actitudinal. Y 1 significa que sí concuerda de manera elevada con una afirmación desfavorable. Ejemplo, acá está la escala, acá está el puntaje. Finalmente, cuarto, la puntuación del examinado a todos los reactivos se suma y por ende la escala arroja una puntuación única que se trata como medida de fortaleza y dirección de la actitud. Vamos a revisar otro tipo de escala, que es la escala de diferencial semántico de Osgood. La escala de diferencial semántico se utiliza para medir el significado connotativo de un objeto o concepto para un individuo, las asociaciones que el término tiene para la gente. Un concepto adquiere significado cuando un signo, palabra, puede provocar la respuesta que está asociada al objeto que representa. La escala se desarrolla presentando una lista de adjetivos al sujeto que él ha de relacionar con el concepto propuesto. La escala se presenta en forma bipolar, anclados en los extremos por dos adjetivos antónimos, mediando entre ambos extremos una serie de valores intermediarios. ¿Cómo se elabora la escala de diferencial semántico? El docente deberá seleccionar una lista de conceptos. Puede consistir de solo una palabra o de varias palabras. 2. Clasificar los conceptos mediante una serie de adjetivos. 3. Seleccionar aquellos adjetivos utilizados con más frecuencia. Finalmente, definir los opuestos para formar las escalas bipolares. Ahí está, miren ustedes, ¿ya? Esto es lo que se llama escala de diferencial semántico de Osgood. Esta es la escala de diferencial semántico de Osgood. Cada concepto va seguido de su correspondiente bipolar. Interesante, aburrido, importante y significante, verídico, falso, responsable, irresponsable, fácil, difícil, activo, pasivo. Los valores asignados de cada escala bipolar deben mantener la dirección continua, como verán acá, más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3. 1, ¿no es cierto?, hacia el ascenso positivo y otro hacia el descenso negativo, ¿no? Y uno neutro. Muy bien, el punto central es neutro e indica que el concepto a medir se relaciona con ambos extremos de la escala en la misma cuantía. O más bien, que estos adjetivos no poseen nada en común con la actitud en cuestión. Cuarto, las puntuaciones no se presentarán al estudiante. ¿Ya? Indican las fortalezas del reactivo, su valor escalar. Finalmente, la puntuación de cada sujeto en cada escala bipolar es el valor numérico correspondiente a la categoría elegida. Tipos de escala para evaluar actitudes son de 3 tipos: actitud cognitiva, actitud afectiva, actitud de comportamiento. Sentido de la pregunta de la actitud cognitiva: el nivel de compromiso o aceptación ante una aseveración o argumento único ofrecido al encuestador. Por ejemplo, se puede trabajar con escala de Likert. Esa escala puede estar graficada en estos siguientes enunciados: muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo.
Definitivamente sí, probablemente sí. Esas son opciones de respuesta. Indeciso, probablemente no, definitivamente. Por su parte, la actitud afectiva tiene que ver con los niveles o grados de motivación ante una situación, pero también con los niveles o grados de satisfacción. La escala que se utiliza según los niveles o grados de motivación es muy motivado, motivado, medianamente motivado, poco motivado, desmotivado. Puede ser efectiva, ordinal, de actitud tipo Lecker o no. Actitud afectiva, los niveles de satisfacción, por ejemplo, muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho. Descriptiva, ordinal, de actitud tipo Likert. Y finalmente, actitud de comportamiento, posicionamiento ante dilemas, alternativas o argumentos extremos o su comportamiento ante ellos. Su escala es de acuerdo, indeciso, en desacuerdo. Es descriptiva, ordinal y de actitud. Finalmente, lleguemos a los métodos de análisis de discurso, que son varios: entrevistas, debates en pequeños grupos, asamblea de clase, intercambios orales, observación de situaciones reales, sociogramas, técnicas de clarificación de valores, razonamiento moral, dilemas morales, resolución de problemas. Se concibe el método de análisis de discurso ya, siempre que involucre una combinación de distintas técnicas, como los casos, los dilemas, acompañados por escalas actitudinales, similar al ejemplo de métodos no observacionales. Pero siempre estos son escritos. Los de análisis de discursos son orales, lo que obliga a evaluar aspectos comunicativos en relación a expresión, confianza, seguridad y autonomía. Vamos a hacer un ejemplo a partir de la escala de Likert, aplicando una escala de Likert para analizar el discurso. En primer lugar, vamos a presentar un dilema que dice lo siguiente: un tren desbocado corre por una vía hacia un grupo de 5 trabajadores. Tú estás parado junto a una palanca que controla un desvío. Si acciona la palanca, el tren se desviará hacia otra vía donde solo hay un trabajador. Debes reaccionar la palanca. Debes accionar la palanca. Entonces, segundo paso, pedimos a los estudiantes que reflexionen y escriban su decisión. Y tercero, que respondan la siguiente escala, que es una escala Likert, para medir la actitud hacia la toma de decisiones. Por ejemplo, algunos de ellos son: confío en mi capacidad para tomar decisiones, me siento seguro de mi capacidad para resolver problemas, me siento capaz de superar los obstáculos que se presenten en mi camino hacia la toma de decisiones, con su respectiva escala. ¿Correcto? Luego, el alumno tendrá que marcar, ¿no es cierto?, su escala correspondiente. Se hace un conteo, ¿no es cierto?, una sumatoria de los puntajes, correcto, que en este caso ha dado 36. Por lo tanto, acá dice: para obtener una calificación total se sumen las puntuaciones de todas las preguntas. La puntuación más baja es posible es 10 y la más alta es 50, lo que está acá, ¿no? Muy bien. Interpretación de las puntuaciones. De 10 a 19, actitud negativa hacia la toma de decisiones. 20 a 29, actitud neutral hacia la toma de decisiones. 30 a 40, actitud positiva hacia la toma de decisiones. 41 a 50, actitud muy positiva para la toma de decisiones. Finalmente, llegamos a la explicación del trabajo individual. Consiste en 4 pasos. El primer paso: hay que seleccionar una unidad del sílabo de uno de los cursos que enseñas y resaltar en rojo la actitud insertada o contenida en la competencia. Hay que ver la diapositiva 19 de este material. El entregable acá es una matriz de sílabo conteniendo la actitud resaltada como parte de la competencia. Vamos a la diapositiva 19 y entonces veremos a qué nos está refiriendo. ¿Correcto? Vamos a ver.
cómo evaluar las actitudes y habíamos señalado, a esto nos referimos. Acá aparece la actitud de respeto. ¿Correcto? Muy bien. Volvemos entonces a reparar qué es lo que nos dice como segundo entregable o primer entregable. Por lo tanto, en su tarea ustedes tendrán que pues, colocar la matriz que se les ha mostrado, ¿no es cierto? Y que ustedes poseen en sus diagramas. El paso 12 es selecciona una actividad de alguna de tus sesiones de aprendizaje, puede ser varias clases, a través de la cual evaluarás la o las actitudes, ¿no es cierto? Ojo, ojo, la actividad debe ser la misma que se ha indicado en tu competencia, ¿correcto? Perdón, eh, la actitud debe ser la misma que se ha indicado en la competencia. Entonces acá el entregable es una guía de aprendizaje o una sesión de aprendizaje en la que aparezca resaltada la actividad en la que se aplicará la evaluación de las actitudes. El paso 3 consiste en elaborar la siguiente matriz de evaluación de actitudes, la que ustedes ven acá. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que entregar es una matriz de evaluación de actitudes. Entonces, en el lado izquierdo, columna del lado izquierdo, dice actitudes identificadas. Por ejemplo, la actitud responsable. Actividad, ya hemos dicho, que consiste en qué actividad voy a centrarme, trabajo grupal, estudio de casos, debates, etcétera, que vamos a desarrollar en el proceso de ciencia-aprendizaje. Y aquí tengo que mencionar que voy a evaluar, en este caso, como ejemplo, se ha puesto escala de Likert. En el paso 4, entonces, se trata de elaborar este instrumento de acá. Este instrumento de acá, ¿correcto? ¿Ya? Y tienen ustedes que elaborar su instrumento de evaluación de actitudes. ¿Correcto? Estas han sido las referencias que se han utilizado y que quedan en ustedes como un material para que pueda ser consultado. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y será hasta otra oportunidad.